Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a presentar mi trabajo final de la materia del comportamiento del consumidor. El tema que voy a presentar es comportamiento del consumidor ante el COVID-19. Me presento, yo soy Sabrina Vergara y les voy a estar eh, presentando este tema. Bueno, principalmente, ¿qué es el COVID-19? Según la OMS, el COVID-19 es la enfermedad por coronavirus COVID-19, que es una enfermedad infecciosa causada por el virus del SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por este virus experimentarán o experimentan, ya hoy que ha pasado, una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Y bueno, también según Salud del año 2020, el COVID es causado por el coronavirus SARS-CoV, que puede provocar desde síntomas leves como fiebre y tos hasta complicaciones como lo pueden ser neumonía. Y bueno, esta fue declarada pandemia global en marzo del 2020. Estudios empíricos previos del comportamiento del consumidor y COVID-19. Bueno, aquí selecciono uno de los textos que había puesto en mi trabajo final, pero el principal que creó un poquito más de relevancia menciona que analizó cómo la pandemia del COVID-19 modificó estos hábitos de consumo de los ecuatorianos, especialmente en la relación con el uso de canales digitales, la percepción del riesgo y la toma de decisiones de compra. Esta fue una investigación cuantitativa. Los autores aplicaron encuestas estructuradas a una muestra de consumidores ecuatorianos utilizando análisis estadísticos para interpretar estos resultados. Y bueno, entre sus hallazgos, los principales fueron que se observó un aumento significativo en el uso de las plataformas digitales para compras. Los consumidores priorizaron productos esenciales y mostraron mayor sensibilidad al precio. También la percepción del riesgo sanitario influyó mucho en la elección de canales de compra, esto favoreciendo el comercio electrónico, y pues también se identificó una tendencia hacia el consumo más racional y pues planificado. Notas sobre el comportamiento del consumidor y el COVID-19. Eh, yo seleccioné estas dos. La primera es que durante la pandemia el perfil del consumidor se transformó radicalmente. Las personas comenzaron a valorar más la sostenibilidad, la salud y la responsabilidad social en su decisión de compra. Y además esto se aceleró el uso de canales digitales, lo que obligó a las empresas a adaptar pues todas sus estrategias de marketing a un entorno más ético y tecnológico. Y bueno, aquí como señalan los autores, Bedoya Soto, Arango Aguilar y Gómez Bayona, el nuevo consumidor exige coherencia entre los valores de la marca y sus propias convicciones sociales, lo que representa pues un gran reto y una oportunidad para las organizaciones. Y la siguiente nota menciona que el confinamiento por el COVID-19 también generó impactos diferenciados en el comportamiento del consumidor según el género. Y bueno, en países como México, Ecuador y Colombia, aquí menciona que las mujeres mostraron mayor sensibilidad emocional y una preocupación por la salud, mientras que los hombres priorizaron mucho más el ahorro y la seguridad económica. Según los autores, Larios Gómez explica que las decisiones de compra durante el aislamiento estuvieron influenciadas por factores emocionales, sanitarios y económicos, con variaciones significativas entre hombres y mujeres. Esto pues evidencia la necesidad de enfoques segmentados en las estrategias comerciales post pandemia. Después tenemos los resultados del cuestionario. Aquí yo hice una investigación, apliqué 30 cuestionarios por medio de Forms. Este es como el inicio del diseño de mi cuestionario. Como parte de este proyecto académico, invité a conocidos, amigos, a personas de mi universidad a responder pues este breve cuestionario que busca conocer las percepciones y fuentes de información relacionadas con el brote del COVID-19. Aquí hice 5 preguntas principales. No puse la primera pregunta ya que era pues quién había
y quién los había invitado a responder, ya que esto formó parte de un trabajo, de una investigación, de un trabajo de clase. Bueno, la segunda pregunta era, ¿has escuchado hablar sobre el COVID-19? Aquí pues ahora sí que los 31 entre hombres y mujeres encuestados respondieron que sí, porque pues actualmente ya estamos en 2025 y ya todos pasamos por esta pandemia mundial, entonces pues fueron totalmente un sí. En la tercera pregunta, perdón, menciona, desde el comienzo del COVID-19 ha utilizado o realizado algunas de las siguientes nuevas actividades digitales. Aquí pudimos notar una tendencia en que la que más utilizaron totalmente fue el uso del TikTok, que es una nueva aplicación en donde se pueden ver infinidad de cosas, pero aumentó este, significativamente. Fueron 22 personas las que seleccionan esta opción. También por 23 personas se pudo ver que utilizaron con mayor frecuencia y regularidad las videollamadas de uso personal. Al no poder salir, estar en confinamiento, pues la única como que el medio para comunicarnos y estar en contacto con familiares, amigos, escuela, trabajos, pues fue mediante esta plataforma de videollamadas. Así como también fueron a atender reuniones en línea, también tuvo un gran impacto, fueron 19 personas, que pues es de lo que les vengo platicando, utilizarlas para ya sea la universidad, las escuelas, perdón, la educación, el trabajo. También pudimos notar que el uso de aprendizaje en línea o remoto para niños, claro, tuvo que todos nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad y pues el uso de plataformas o de estas herramientas para los niños pues fueron aplicadas y tomadas por muchos padres de familia. La cuarta pregunta, ¿cuál ha sido la mayor fuente de información para usted para saber acerca del COVID? En su mayoría fue redes sociales. Vemos una tendencia que al menos en TikTok aumentó mucho la, el uso frecuente de esta plataforma. Aquí fueron redes sociales de igual forma, Facebook, Twitter, Instagram, fue la opción como del 48%. El otro 32% menciona que sitios web oficiales, que pues como bien mencionamos, Secretaría de Salud y como la OMS. La quinta pregunta, ¿considera usted que el confinamiento cuando estuvimos en semáforo rojo fue correcto? Aquí ahora sí que 30 personas de 31 mencionaron que sí, solamente una persona considera que no, pero estos fueron como los resultados principales. Y bueno, en conclusión de esta investigación, a lo largo de este estudio empírico sobre el comportamiento del consumidor ante el COVID, se logró comprender cómo la pandemia pues transformó profundamente los hábitos de compra, las emociones asociadas al consumo y el uso de tecnologías digitales. Al menos en los primeros 3 apartados de mi investigación se revisaron artículos académicos y estudios previos que evidencian una serie de cambios clave. El consumidor se volvió mucho más frugal, más racional y digital. Esto, pues se priorizaron muchísimo los productos esenciales y se incrementó el uso de plataformas en línea, como lo podemos estar viendo en las preguntas que les hicimos a las personas encuestadas, que utilizaron muchísimo más, con más frecuencia, TikTok, Instagram, Facebook, eran los medios de comunicación ahora sí que teníamos a la mano, ¿no? Y bueno, además se identificaron diferencias de comportamiento según el género, donde pudimos notar que las mujeres mostraron mucho más como una sensibilidad emocional y los hombres la preocupación era 100% económica. Y bueno, finalmente este trabajo me permitió reflexionar mucho sobre la capacidad de la adaptación del consumidor ante situaciones de crisis. Y también aprendí que el consumo no solo responde a necesidades funcionales, sino también a necesidades emocionales y sociales. Y también pude darme cuenta que las empresas deben estar preparadas para poder responder ante estas circunstancias, y en este caso esta pandemia mundial, con estrategias éticas, digitales y sobre todo también empáticas. Y bueno, la pandemia no solo cambió lo que comparamos, sino también cómo y por qué lo hacemos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.